Saludos Nintenderos. 4 años y medio después del lanzamiento original de Nintendo Switch, se lanza la primera gran revisión de esta consola híbrida que podría sustituir al modelo original, llamada Nintendo Switch modelo OLED. Switch se renovó en 2019 con un nuevo chip, además de una versión exclusivamente portátil llamada Nintendo Switch Lite. Pero esto es algo totalmente diferente y revolucionario dentro de lo conservador que es Nintendo. Vamos a verla. Aquí tenemos la caja de Nintendo Switch modelo OLED. Es una caja bastante más pequeña que las anteriores y totalmente roja. Vamos a girarla. Un poquito de información a tener en cuenta si os la queréis leer, ahí está. Y aquí tenemos el contenido principal de la consola. Estos son los nuevos Joy-Con blancos. Y por aquí se puede ver la patilla de la consola, que ahora ocupa todo el cuerpo de atrás. Aquí están las características principales del modelo OLED con la patilla que os decíamos antes. Pues este es el aspecto exterior de la caja. Por aquí arriba tenemos el logo de Nintendo. Y vamos a abrirla, ¿no? Por aquí está la pestaña, vamos despacito. Así. Y lo primero que nos encontramos es cómo ponerla a funcionar, básicamente cargarla, con el conector USB que lo tenéis por aquí arriba. Vale, vamos a abrirla. Y aquí está la Nintendo Switch OLED con su pedazo de pantalla y los dos Joy-Con. Todo muy encajadito. Vamos a sacar primero lo que es el cuerpo de la consola. Así, con cuidado. No quiero tocar mucho la pantalla para que no se queden huellas. A ver, ¿está fuerte? Ahí. Aquí está. Ya se puede ver, si os fijáis, que tiene menos bordes que el modelo normal. Y la parte trasera. El nuevo soporte que ocupa toda la parte de atrás. Vale, pues este es el cuerpo de la consola principal. Vamos a dejarla aquí. Y vamos a por los Joy-Con. Primero el derecho, de color blanquito. Vamos a sacarlo primero de la bolsa. Ahí está. Un blanco impoluto. Son iguales que los Joy-Con que hemos tenido hasta el momento. Muy bonito en color blanco. Y por aquí están los dos gatillos, SR y SL. Lo dejamos aquí y vamos con el izquierdo. Aquí está. Os recordamos que este mando no tiene la cámara infrarroja en la parte inferior. Muy chulo, la verdad es que nos gusta mucho en color blanco. Lo dejamos aquí. Y vamos a la segunda parte de la caja. Aquí está la parte de abajo, es donde está el dock. Vamos a abrirlo, este viene bastante mejor protegido con una bolsa de burbujas. Vamos a sacarlo, así. Y viene más tapado. A ver, por aquí lo tenemos. El dock blanco de la Nintendo Switch OLED, que se va a vender también por separado. Tiene los bordes redondeados. Y por aquí tiene los USB. Esta es la tapa trasera. Aquí detrás deberían de estar los cables. Esta se quita, no es como la del otro dock de Nintendo Switch. Ahí los tenemos. Y vamos a dejarlo por aquí. Y ya solo nos quedan estos cables. Bueno, por abajo hay más cosillas. Este es el cable HDMI para conectar el dock con la televisión. A ver, ¿qué es esto de aquí? Vale, este es el cable de alimentación para cargar la consola. Por aquí le tenemos, es exactamente igual que el de Nintendo Switch. Así es. Y por aquí está el conector USB tipo C. Esto es lo último que nos queda. Son accesorios para los mandos. Vamos a abrir este de aquí primero. Es el grip, que sirve para que los Joy-Con sean un poquillo más cómodos cuando estamos jugando en televisión. Se enchufan por aquí y nos queda un mando más o menos normal. Estas son las dos últimas cosillas que nos quedan de la caja y son las Joy-Con Straps. Que bueno, son al final un trozo de plástico que sirve para engarzar a los Joy-Con y que sean un poquillo más cómodos. Ese era el derecho y aquí está el izquierdo. Como veis tiene unos gatillos para que mejore el acceso de los botones SL y SR.
Vale. Pues nada, esto sería todo lo que hay en la caja de la Nintendo Switch OLED. Este de aquí es el cuerpo principal de Nintendo Switch OLED, tan solo 2 milímetros más largo que el modelo original y con 420 gramos de peso con los Joy-Con acoplados. Por si vivís en una cueva y no os habíais enterado, los mandos de Nintendo Switch son desacoplables, dejando el módulo principal con unas dimensiones más reducidas y un peso de 320 gramos, 23 gramos más que el modelo original. No es una diferencia de peso que justifique adquirir el otro modelo, y se hace igual de cómodo. Por su nombre, seguro que lo adivinaríais rápido, pero el gran cambio de Nintendo Switch con este modelo es su enorme pantalla OLED. Un panel de 7 pulgadas, 0,8 más grande que el modelo original y 1,5 más que Nintendo Switch Lite. La pantalla se acerca a los bordes de la consola, dejando menos marcos, aunque todavía existentes. Pero vamos, que eso es porque los del modelo original eran enormes. Su resolución es de 1280 x 720 píxeles, con una disminución de los píxeles por pulgada respecto al modelo original, que no se llega a apreciar a simple vista. Eso sí, en modo televisor, la resolución de imagen máxima será de 1920 x 1080 píxeles. Nada de 4K en Nintendo Switch OLED. Sabemos que una duda que muchos tenían es si el aumento del tamaño de la pantalla con la misma resolución haría que se viera peor que el modelo original, por tener una densidad de píxeles mucho menor. Y realmente no se siente como tal. No hemos notado que se vea peor, de forma similar a como ocurrió con Nintendo DS y Nintendo DS XL, manteniendo una densidad de píxeles de unos 210 por pulgada, algo asumible. Por arriba tenemos los botones de apagado y controles de volumen, que son pequeños y alargados, no muy accesibles la verdad. Podremos vincular cascos inalámbricos a través del Bluetooth integrado, además de conexión por cable tipo jack. Todos los juegos de Nintendo Switch lanzados hasta el momento son compatibles con Nintendo Switch OLED y sus tarjetas de juego deben ser introducidas por la abertura de arriba. Se estrena un nuevo sistema de ventilación que va desde la parte superior de la consola hasta la parte inferior, para que circule el aire mucho mejor y dejando la parte trasera libre para uno de los protagonistas de la versión OLED de Nintendo Switch. Un enorme soporte trasero que permite al cuerpo de la consola mantenerse en cualquier posición. No tendremos tope en este sentido, y esta patilla se mantendrá robusta sin importar el ángulo de giro. Escondida tras esta patilla tenemos la ranura para tarjetas de memoria microSD, compatible con hasta 2 TB y que permite ampliar la memoria base de la consola. En la parte inferior tenemos los altavoces y un conector USB tipo C, que servirá para conectarla al televisor y cargar la consola. Nintendo ha renovado el sistema de audio para que Nintendo Switch OLED tenga más potencia de sonido y se consiga un ambiente más envolvente. Puede que los nuevos jugadores no noten nada fuera de serie, pero sí que se nota viniendo de una Nintendo Switch normal. Los Joy-Con de Nintendo Switch OLED que tenemos por aquí son de color blanco, pero que no se engañe su aspecto, porque son exactamente los mismos que hemos tenido en el mercado desde 2017. De hecho, también están disponibles en los colores neones de la original. Sabemos que muchos jugadores han sufrido problemas con las palancas de estos pequeños mandos, pero estos nuevos modelos, y según Nintendo, no arreglan ningún fallo anterior. Nosotros los hemos sentido exactamente iguales a los originales, con sus pros y sus contras. Bastante cómodos para tratarse de un sistema portátil. Los Joy-Con incluyen tecnología de vibración áptica en alta definición, que hacen que podamos sentir peso o movimientos detallados dentro de los mandos. Uno de ellos tiene una cámara infrarroja, utilizada por algunos juegos de formas ingeniosas. Podremos usar los Joy-Con acoplados a la consola como si fuera una portátil de toda la vida. También desacoplados con uno en cada mano, en modo horizontal o metidos dentro de un pequeño esqueleto de plástico llamado Joy-Con Grip. Lo bueno de estos mandos y de Nintendo Switch es que son súper versátiles, pudiendo usarlos también para jugar en modo multijugador con un Joy-Con cada persona. Así que si os compráis la Nintendo Switch OLED sin mandos adicionales, no os preocupéis porque podréis jugar a dobles sin gastar €1 más. Para más comodidad en este modo se incluyen las Joy-Con Straps, unas correas que añaden más volumen a los mandos y gatillos más grandes. Así los Joy-Con son mucho más cómodos. Por aquí tenemos otro protagonista de la versión OLED de Nintendo Switch. Nintendo ha cambiado el dock de la consola que sirve para conectar el módulo principal al televisor. Además de poder llevarnos la consola donde queramos, Nintendo Switch OLED hace las funciones de plataforma de sobremesa gracias a este aparatito, que tiene 2 puertos USB tipo A en su lateral exterior para cargar mandos y accesorios, y 3 conectores más en su interior.
interior, una entrada tipo C para darle corriente, un HDMI para conectar al televisor y una entrada de cable Ethernet para jugar a través de internet con menos latencia que a través de redes inalámbricas. En la versión original este puerto era un USB 3.0 que podía convertirse en una entrada Ethernet con un adaptador, así que no estamos seguros de si el cambio merece la pena. La parte trasera del dock puede ser retirada completamente para que podamos acceder de forma más rápida y cómoda a los cables. Nintendo Switch modelo OLED es una consola con algunas mejoras respecto al modelo original, pero las más importantes de ellas están enfocadas al modo portátil. Lo importante está en el interior y el de Nintendo Switch modelo OLED es el mismo que el de la consola original. Bueno, no del todo. Switch OLED utiliza una nueva versión del chip Tegra modificado de Nvidia, que ya sufrió una renovación en 2019 y por esto mismo, la consola es compatible con todo el catálogo de juegos de Nintendo Switch, que tiene más de 4000 títulos y aumentando. No es un chip muy potente comparado con otros dispositivos actuales y de precios similares, y en este sentido esperábamos alguna mejora por parte de Nintendo, como se hizo en su momento con Nintendo DSi o New Nintendo 3DS. La memoria interna de Nintendo Switch OLED es más rápida que la que podemos añadir mediante tarjetas microSD, por lo que recomendamos instalar prioritariamente los juegos dentro de los 64 GB de memoria que incluye. Se duplican así los 32 GB de la Nintendo Switch original, que alivia un poco la carga de algunos juegos muy pesados que incluso ni cabían en la memoria principal de la consola. Nada más verla podemos notar cómo la pantalla OLED tiene un aspecto fantástico, con un gran brillo y colores saturados que hacen que la imagen se vea más viva, aunque tenemos también un modo de colores estándar para mantener la fidelidad. Hemos probado la Nintendo Switch OLED a plena luz del día y lamentablemente no llega a ser del todo funcional, sobre todo con juegos oscuros, pero la visibilidad mejora bastante respecto a la Nintendo Switch original y el modelo Lite. Como el sistema operativo de Nintendo Switch no se ha modificado apenas para el modelo OLED, no tenemos de primeras ningún tema que aproveche las capacidades de alto contraste que ofrece. La Nintendo Switch OLED puede vestirse con un tema claro o uno oscuro, pero el color de este último no busca los negros puros, así que tampoco apaga zonas de la pantalla de forma independiente. Las pruebas de conexión a través del cable Ethernet mejoran lo obtenido con el dock de la Nintendo Switch original, alcanzando velocidades de hasta 130 MB por segundo, con el anterior dock y un adaptador Ethernet quedándose alrededor de los 80 MB. En principio, Nintendo pone la duración de la batería de la versión OLED al nivel de la de 2019, entre las 4,5 y las 9 horas de duración, dependiendo del juego, y en nuestras prácticas jugando a Metroid Dread lo damos por bueno, aunque variará dependiendo del brillo y del volumen de los altavoces. Nintendo Switch necesitaba urgentemente una puesta al día en muchísimos aspectos. Nintendo ha optado por mejorar especialmente el modo portátil con Nintendo Switch modelo OLED, con una enorme pantalla de una calidad bestial que agradecemos mucho los que disfrutamos mayormente de la consola en la palma de la mano. Esta puesta al día también ha actualizado la memoria interna de la consola hasta los 64 GB, una mejora que es genial aunque no lo vemos tan necesario como unos Joy-Con más robustos o una actualización del chip Tegra que reforzara la potencia, que hay algunos juegos que piden a gritos mejor rendimiento. No queremos hablar mucho sobre todo lo que podría haber mejorado esta revisión de Nintendo Switch, aunque pensamos que ya va siendo hora de que la consola dé un paso más allá. Nintendo Switch OLED es una revisión comedida, con cosas muy buenas como una excelente calidad de pantalla, muy versátil y única, con un concepto de juego brutal y revolucionario que nos hace plantearnos cómo pudimos vivir sin él hasta su llegada. Nintendo Switch OLED es una consola para los jugadores de siempre y para los nuevos, para los que disfrutan con experiencias en solitario, pero también se divierten en compañía de una forma fácil y directa, con un enfoque total en los videojuegos, una mejora discreta pero funcional de la Nintendo Switch original, que deja con la boca abierta con su espectacular pantalla OLED de 7 pulgadas, pero sobre todo por sus juegos. Suscribíos al canal para no perderos todos los vídeos de Nintendo y Switch OLED, y por aquí tenéis algunos truquillos que podéis poner en práctica en vuestras consolas. Un saludo nintenderos y hasta otra.